Hola a todos y a todas, sean todos ustedes muy bienvenidos, que el Señor les bendiga. Vamos a seguir con esta temática denominada el conocimiento de Dios, tercera parte, y hoy día vamos a ver la diferencia bíblica entre el conocimiento humano y el verdadero conocimiento, la sabiduría de Dios. La lectura bíblica se encuentra en el libro La Epístola del Apóstol Santiago, en el capítulo 3, desde el verso 13 al 18. Dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, ¿qué entendemos por un hombre o una mujer sabio o sabia? El apóstol Santiago nos dice claramente que aquel que se estime como sabio no se jacte, porque la sabiduría tiene ciertas características que la distinguen. Y aquí hace una diferenciación entre lo que es la sabiduría que desciende de lo alto y la que no desciende de lo alto, es decir, la terrena. Nosotros consideramos que una persona es sabio o sabia cuando tiene ciertas características relacionadas con su conocimiento. Y no todo el conocimiento es malo. Hay cierto conocimiento, obviamente, que está asociado a las ciencias naturales, a la física, a la química, a la biología, a la botánica, a la zoología, etcétera, principalmente a lo que se denomina ciencias fácticas o ciencias naturales, que demuestran el conocimiento o evidencian el diseño inteligente de la creación. Y también hay otras ciencias, que son las ciencias sociales, donde ahí el tema se pone un poquito más complicado y lo voy a intentar explicar un poco más adelante en este video. Y el tema en sí no es que las ciencias sean per se negativas o malas, sino que es el ser humano quien parte muchas veces de premisas equivocadas, por ejemplo, en torno a la no existencia de Dios. En cuanto a lo que les decía delante de las ciencias sociales, como una rama del conocimiento, como cierta sabiduría humana, que podríamos decir, esta persona es conocedor, es sabio, es un erudito, un entendido, un sabio de este mundo. Fíjense ustedes que en las ciencias sociales se da mucho lo que habla el apóstol Santiago, que al parecer muchos de los grandes pensadores del ámbito de las ciencias sociales del siglo XIX estuvieron influenciados por ideas que tienen que ver más con este fruto no de la paz, sino que de la contienda, de los celos amargos. Y solamente voy a hablar de 3 ejemplos y me gustaría que, si ustedes quisieran que ahondáramos en estos personajes, dejaran algún comentario. Y me refiero, por ejemplo, a Karl Marx. Y sin querer entrar a polemizar en cuanto a ideas políticas, la ideología de la lucha de clases, del materialismo histórico, el todos contra todos, el ricos contra pobres, el patricios contra plebeyos, libres contra esclavos, eh, burgueses contra proletarios, ha dividido la sociedad y ha traído solamente muerte y destrucción y muy poco avance social en aquellos países donde se ha implementado. Y eso lo digo como profesor de historia. Y también podemos ver, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, quien planteó una inflexión en el mundo de la filosofía a fines del siglo XIX, quien también a través de sus ideas impulsa lo que es la inversión valórica, es decir, que el bien y el mal están determinados por las ideas, principalmente las ideas cristianas, y que nuestra idea de bien nos hace personas, seres humanos débiles, que el ser humano no es solamente nada más que una cuerda que está
extendida entre el mono y el superhombre, entre una etapa que es la etapa premoral, la etapa moral y la etapa amoral. Y en esta etapa moral, donde las ideas, la ética, los valores cristianos influyen sobre las personas, son las que nos tendrían a nosotros en una situación de inferioridad, de una situación de rebaños, de ovejas, que no eh, pueden desarrollar su potencial humano a toda su capacidad para llegar a ser el Übermensch, el superhombre que habla Nietzsche. Y esto trae ideas de inversión valórica tales como que la guerra es la paz, que la democracia es una mentira, que el ser humano debe vengarse, que la compasión es signo de debilidad, que poner la otra mejilla es debilidad, y es por eso que Nietzsche en algún momento dice: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Bueno, Nietzsche murió y Dios sigue existiendo y siendo, ¿cierto? Como siempre. Y yo quisiera que pusiéramos, ¿cierto?, un punto de inflexión y de comparación entre estas dos sabidurías. Y lo voy a leer acá, dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Eso es el motor muchas veces del conocimiento humano. Porque esta sabiduría, la humana, no es la que desciende de lo alto, sino que tiene tres características. Es terrenal, es animal y es diabólica. En cambio, las características de la sabiduría de Dios son las siguientes. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es ser sabio. Estas características son las características de la sabiduría de Dios y son las características que nosotros vemos y se prefiguran en la figura y en Cristo. El próximo video vamos a ver cómo Cristo es la sabiduría de Dios. Para el Señor, honra, gloria desde ahora y para siempre.